buenas noches, compañeros y tutor del curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Mi nombre es Emanuel Domínguez y pertenezco al grupo colaborativo 59. Antes de empezar la entrevista y de presentar a mi entrevistada, voy a hablar acerca de los temas que se tratarán en esta entrevista, como es el sujeto, la subjetividad y cómo se generan los procesos de identidad. El sujeto es el ser que conoce, que construye y es el elemento fundamental para que haya una interacción con los demás actores de la comunidad. Ahora, con la información que el sujeto obtiene de su entorno, le da vida a la subjetividad, que desde mi punto de vista es el campo donde se procesa esa información y a la vez le sirve como referencia al sujeto para elaborar de una manera propia los conceptos que percibe y así dar una respuesta adecuada ante una situación particular. Los procesos de interacción se forman con los dos elementos anteriores y con la interacción constante del sujeto con su comunidad, donde el sujeto apropia las costumbres, apropia la cultura, apropia el lenguaje y a la vez desarrolla el sentido de pertenencia hacia los semejantes de su comunidad, así como a los elementos particulares que identifican esa comunidad. Bueno, ahora sí voy a presentarles a mi entrevistada. Mucho gusto, mi entrevistada es Zuleima Domínguez. Ella es practicante de programa de psicología. Actualmente se desempeña como profesora en un instituto técnico y su conocimiento en esta entrevista es muy importante porque a través de su experiencia práctica y a través de los conceptos que ella ha aprendido durante su carrera nos servirán para hablar un poco acerca de estos temas que son muy importantes en esta área. Bueno, Zuleima, vamos a celebrar la entrevista. Para usted, ¿qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, por sujeto, yo entiendo que es el individuo o la persona como tal. Por subjetividad, entiendo como ese espacio de interacción personal donde tú procesas o asimilas lo que encuentras en el ambiente. Muy bien. Y la otra era ¿Cómo se identidad? identidad. Y la identidad es como lo que la persona muestra, o sea, después de esa construcción, lo que la persona muestra afuera, o sea, que lo identifica como sujeto. Bueno, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan a la consolidación de la comunidad? ¿Me repites por favor la pregunta? Claro. ¿Cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan a la consolidación de la comunidad? Bueno, los procesos de subjetividad se construyen primeramente en la interacción que tienen las personas unos con otros, pero también a través de los sistemas sociales que existen, sea la relación familiar, la relación social, la relación con los vecinos, la relación en el medio donde tú trabajas. Y ¿Cómo estos aportan a la consolidación de la comunidad? Bueno, esta construcción que se hace por los diría yo, subgrupos, enriquece la comunidad, o sea, la dota de significados, porque cada relación que establece un sujeto en los diferentes subgrupos que te he mencionado, aporta con unos productos que benefician a la comunidad. Muy bien. La tercera pregunta. ¿Qué lugares de su entorno cercano le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué? Bueno, los lugares está la iglesia, otro lugar son los escenarios deportivos, donde compartimos a menudo con mi familia, los parques, eh, bueno, los lugares de encuentro de la comunidad como en la calle, en el barrio, es también otro lugar. Ah, ok. Bien. ¿Y por qué? Porque son lugares donde donde permiten construir procesos de subjetividad.
porque mira, son los lugares donde se dan esas interacciones entre los sujetos que permiten socializar, compartir la cultura, o sea, todos esos aportes que tú tienes como individuo los socializas en esos lugares con esas personas. Entonces, muy bien, Liz. ¿Por qué el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidades? pues porque el territorio es como la parte básica de esa construcción, porque si estamos hablando de que la subjetividad es el proceso interno que yo le doy a la cultura y a los elementos que yo encuentro externamente, pues el territorio es como lo básico, porque es donde están esos sujetos y es donde se dan todos esos procesos, donde se dan todos esos elementos. Bueno, te pongo un ejemplo. Eh, por ejemplo, el juego. Es un elemento, pero para que haya el juego donde se socializa, donde se pueden expresar las actitudes y también los modelos culturales de cada persona, debe haber un territorio. O sea, lo mismo cuando hablo yo te mencionaba ahorita, el barrio, el vecindario, es el lugar donde yo hablo con el vecino, donde hablamos de quizás de la problemática que haya en el lugar. Para usted, ¿existe relación entre el territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Que si existe relación Entre el territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad. Sí, claro. Ya te lo adelantaba en la anterior pregunta. El territorio es ese escenario donde se construye eso. Entonces, la relación está dada en que el sujeto pues hace parte del territorio, pero al mismo tiempo el territorio llega a ser parte del sujeto en el sentido de que le brinda los medios para construir esa subjetividad, que es la interiorización de sus costumbres, de sus creencias, de sus prácticas culturales. ¿Cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad que permiten generar procesos de identidad? Explique por qué. Bueno, acá por ejemplo a menudo en este lugar las personas tienden a unirse en favor de causas de beneficencia. Entonces también se organizan actividades culturales como asados, bazares, cosas así por el estilo que hacen que la comunidad se integre y que hacen que la comunidad pues tenga una interacción. Ok. ¿Cree usted que los procesos de construcción del sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Por qué? Oh, claro que sí. Eh, los medios masivos de comunicación constantemente te están transmitiendo cultura. Entonces, eso se suma a la cultura que ya tiene cada sujeto. Entonces, comienzan a hacerse como cambios, o sea, es como un intercambio que va dejando algo. O sea, lo que yo ya tengo le sumo de pronto un poquito de lo que veo a través de los medios masivos de comunicación. Entonces ahí se va haciendo como ese proceso de construcción. Entonces uno ve que con el tiempo las personas van cambiando sus costumbres, o sea, y las costumbres que ya tenían, al mezclarla con lo nuevo que aprenden, pues se va interiorizando y se va dando una nueva identidad. Ok. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Explique por qué. Sí, claro. Eh, el medio social nos aporta los elementos para construir nuestra propia identidad y nuestra propia cultura. Eh, yo considero que, por ejemplo, la forma de hacer las cosas, por ejemplo, la forma como las personas se visten, se saludan, la forma como las personas, por ejemplo, viven sus momentos de alegría, de duelo, la forma como las personas celebran, todo eso lo encontramos
en, sí, en nuestro alrededor, en la sociedad. Ok, muy bien. La última pregunta. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social? Y de ser así, ¿cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Claro, conocer lo que tiene el otro y por qué es diferente a mí y en qué somos iguales, ayuda a construir no solo la identidad de la sociedad o del pueblo, sino también mi identidad. Entonces, creo que sí. Bueno, Zuleima, muchas gracias por su tiempo, Con gusto. por colaborarnos con esta entrevista. Y como podemos ver, el sujeto, la subjetividad y los procesos de identidad son una mezcla en que implica el territorio como base para construir cada uno de esos procesos de identidad. Asimismo, nuestro entorno social, las personas más cercanas a nosotros, nuestros vecinos. Y interiormente, cada individuo procesa la información que toma del medio, la propia y la interpreta de la forma que él considere que es más adecuada, de acuerdo a sus conocimientos previos, y así eh, interactúa con los demás, da respuesta a estímulos externos que a diario se le presentan. Muchas gracias.